La parte fundamental de una auditoría es, para mí entender, es la planificación, ¿no? Es una etapa muy importante, ¿no? Bajo este tema de auditoría de procesos, ¿no? Si yo planifico mal, ¿cuál es el riesgo que me puede ocurrir? Que mis procesos o mis pruebas sean muy superficiales, ¿no? No entre realmente a lo que se busca, ¿no? Entonces, si yo planifico bien, puedo lograr que la auditoría tenga mucha más profundidad, tenga mucho más foco y mucho valor, ¿no? ¿Cuáles dirías que es la diferencia clave entre una auditoría financiera tradicional y una verdadera auditoría de procesos? Una auditoría financiera te mira el resultado, ¿no? Y una auditoría de procesos mira el sistema que produce ese resultado. Debemos entender que una matriz de riesgos no debe entenderse como un documento que ya está cerrado, ¿no? Digamos, como se puede decir, no está escrito en piedra, ¿no? Entonces es Ujú. algo dinámico. ¿Por qué es algo dinámico? Porque los procesos cambian, ¿no? Evolucionan, los sistemas, la misma regulación cambia, las personas cambian, ¿no? Y también cambian los riesgos, por ende, ¿no? Entonces, si en un trabajo de campo se identifican riesgos relevantes que no han sido mapeados, lo primero es que hay que validarlo técnicamente. Entonces, hay que determinar si realmente estamos frente a un riesgo o una causa o una deficiencia de control o simplemente es un caso aislado que hemos encontrado en ese momento, ¿no? ¿Cada cuánto crees que se deberían actualizar los riesgos en una empresa? El control tiene que responder, la velocidad del control tiene que ir acorde a la velocidad del riesgo. Entonces, si nuestro control es un control que lo hacemos cada año, pero nuestros riesgos se puede ir cambiando cada minuto, cada segundo, entonces tenemos que responder en esa misma medida, ¿no? Entonces, Ujú. va a depender mucho de nuestros riesgos críticos, los riesgos relevantes que tiene la entidad, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de gestión de riesgos, GRC y auditoría de Pirani. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial desde Perú y queremos hablar de auditoría de procesos y evaluación de controles. Fernando Martín Andrade es contador público con maestría en finanzas y especialización en finanzas corporativas. Cuenta con certificaciones en COSO y en gestión de riesgos financieros, respaldado por más de 25 años de experiencia profesional en auditoría interna, externa y de gestión crediticia en entidades bancarias, financieras, industriales y de servicios. Adicionalmente, posee sólidos conocimientos en marcos de control interno, metodologías ágiles como Scrum y en el manejo de herramientas de análisis de datos. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio. Gracias, Alejandro. Muy bien, todo muy bien. Acá Bueno, a disposición. estás desde Perú y entiendo, Fernando, que tienes ya casi 3 décadas de experiencia en auditoría interna y pues como contamos una sólida trayectoria en el sector financiero. Para ponernos en contexto, ¿qué te llevó a especializarte específicamente en la auditoría de procesos dentro del sector bancario? Bueno, fue evolucionando poco a poco, no fue un tema desde el inicio hice ese auditoría de procesos, ¿no? Sino que te cuento un poco mi experiencia, mis inicios, ¿no? Empecé en una empresa que hace outsourcing, tanto auditoría interna, y bueno, yo empecé en esa empresa, me enviaron a hacer justo relevamiento de procesos de una entidad de servicios. Entonces, así empecé. Estaba todavía en la universidad, tenía alrededor de 20 años. Entonces comencé a relevar procesos, a hacer flujos, en vicio en ese momento, sin ni siquiera todavía saber qué cosa era auditoría interna, ¿no? Comencé a ver el tema de procesos poco a poco, ¿no? Y de ahí comencé a ir escalando a empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales, y me comenzó a gustar, pues, ver el tema, cómo funciona realmente una empresa desde sus inicios, ¿no? Desde que la persona de seguridad hasta la persona que emite estado financiero, ¿no? Cómo es todo el flujo completo, cómo se conecta cada una de esas etapas, ¿no? Y por qué es importante comenzar a hacer un seguimiento, ¿no? Ver dónde se pierden, dónde hay temas inefectivos, sin entrar todavía a un tema de riesgos, ¿no? Sino simplemente conocer el flujo del proceso, ¿no? Y después, bueno, ya fui entrando a un tema un poco más técnico, ¿no? Un tema ya de auditoría financiera, a ver estados financieros, a ver un tema de auditorías regulatorias, crediticias, auditoría de gestión. Y en un momento volví al mundo de auditoría de procesos donde me he quedado hasta actualmente, ¿no? Actualmente tengo equipos en los cuales yo lidero, los cuales siempre los orientamos mucho al tema de la auditoría de procesos, pero bajo un enfoque basado en riesgos, ¿no? Que es lo que pienso que genera mucho más valor, ¿no? Actualmente.
Fernando, sí, muchos nos preguntan de los apellidos de las auditorías, la auditoría tradicional, la auditoría forense, basada en riesgos, pero entonces Ujú. para la audiencia que no tiene tanta experiencia en esos nombres o vienen de otras ramas, ¿cuáles dirías que es la diferencia clave entre una auditoría financiera tradicional y una verdadera auditoría de procesos? Ok, perfecto. A ver, si vamos al enfoque de una auditoría financiera tradicional, digamos, ¿no? Esta se basa básicamente en ver que la situación financiera se presente razonablemente, ¿no? Que yo a través de los números que presente en mis estados financieros vea el resultado, cómo va mi empresa, ¿no? Ahora, es un enfoque en base a saldos, en base a transacciones, revelaciones, estimaciones contables, eh, al cumplimiento de normas contables como las NIF. En cambio, si nos vamos a un tema de auditoría de procesos, es como que yo te diga el cómo, ¿no? Ver el cómo, cómo se realiza, cómo se ejecutan estas actividades, ¿no? Cómo se originan las transacciones, cómo se toman decisiones, cómo se autorizan operaciones, cómo se segregan funciones, cómo se documentan evidencias, cómo se monitorean indicadores, cómo se gestionan excepciones, ¿no? Que es un tema importante, ¿no? Entonces, viéndolo un poco más sencillo, una auditoría financiera te mira el resultado, ¿no? Y una auditoría de procesos mira el sistema que produce ese resultado. Entonces, si yo quiero ir un poco a revisar, por ejemplo, ¿no? Una auditoría financiera, eh, quiero ver si la provisión del crédito está bien o si está bien registrada. En una auditoría de procesos no solamente me enfoco a eso, ¿no? Sino quiero ver cómo se evaluó el cliente, cómo se clasificó la cartera, cómo se actualizó su información, cómo se calculó la provisión, quién la revisó, en qué sistema se procesó, qué excepciones existen y si hay un riesgo de manipulación de error, ¿no? Entonces, si yo quiero inclusive meterle un poco de NOGAI, que son las normas globales actualmente, que están en rigor actualmente, la visión de una auditoría de procesos es mucho más amplia, ¿no? No solamente revisar las operaciones, sino proporcionar un aseguramiento sobre el gobierno, sobre la gestión de riesgos, el control. Pues una buena auditoría de procesos no termina en una observación operativa, ¿no? O una simple observación, ¿no? Sino que te debe asegurar una conclusión útil para la alta dirección y el directorio. Ya, qué buena diferenciación, Fernando. Y en la fase de planificación suelen apoyarse en marcos como COSO, ISO 31000. ¿Cómo estructuran el levantamiento de información para asegurar que la evaluación responda a la realidad del negocio? Ok. A ver, uno de los aspectos durante todo este tiempo que tengo de carrera, Ujú, la parte fundamental de una auditoría es, para mí entender, es la planificación, ¿no? Es una etapa muy importante, ¿no? Bajo este tema de auditoría de procesos, ¿no? Si yo planifico mal, ¿cuál es el riesgo que me puede ocurrir? Que mis procesos o mis pruebas sean muy superficiales, ¿no? No entre realmente a lo que se busca, ¿no? Entonces, si yo planifico bien, puedo lograr que la auditoría tenga mucha más profundidad, tenga mucho más foco y mucho valor, ¿no? Ahora, hay una forma en la cual se puede estructurar el levantamiento de información, ¿no? Un primer momento es entendiendo cuál es el objetivo del proceso. Entonces, yo no puedo evaluar un proceso si no entiendo por qué existe. Por ejemplo, el objetivo de una auditoría de cobranzas, no solamente recuperar la deuda, ¿no? Sino también tengo que ver cómo se ha gestionado la cartera, si ha sido de manera oportuna, cuál es la forma en que se preserva la relación con el cliente, si se están cumpliendo las normas de conducta, si se está registrando adecuadamente la información y tengo que ver la manera de cómo se reduce la pérdida esperada. Un segundo nivel es entender el marco normativo, ¿no? En dónde está regulado lo que yo estoy viendo, ¿no? A nivel interno, ya sea a nivel de procesos, procedimientos, de acuerdo a las políticas que haya marcado el directorio, o un nivel externo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, ante un regulador, como la superintendencia o algún otro regulador relacionado, ¿no? Después que yo tengo esos dos temas ya manejados, ¿qué es lo que yo hago? Ya voy a levantar el flujo, ¿no? A ver cómo es que se presenta realmente el proceso, pero ya en la cancha, como se dice, ¿no? ujú. Entonces yo hago un reglamento de proceso, hago walkthrough, hago revisión de sistemas, identifico los inputs, los outputs, las entradas y las salidas,
cuáles son los responsables, cómo son las aprobaciones, las excepciones que se pueden manejar y sobre todo los reprocesos que se puedan generar, ¿no? Entonces, muchas veces, y eso sí ha pasado, el procedimiento que yo tengo escrito en una norma, en un proceso, dice una cosa, y cuando voy a levantar la información en ese momento, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí ayuda, ¿no? El tema de empaparte primero toda la parte normativa, la parte interna, y ver qué es Ujú, lo que pasa, ¿no? A veces, y eso ha pasado, lo que ejecuta el auditado, que difiere la parte regulada, interna, ujú, genera mucho más valor que lo que está escrito. Entonces, hay formas en las cuales tienes que medir y ver, ¿no? Y levantar la mano en ese momento, ¿no? Para hacer una actualización o presentar al auditor, al auditado, cuáles son los temas que puedes ir encontrando en ese momento, ¿no? Ahora, después de eso, yo tengo un cuarto nivel, ujú, donde yo ya comienzo a identificar cuáles son los riesgos y los controles. ujú, Entonces, acá yo me puedo ayudar en COSO, ¿no? Para ver el tema del ambiente de control, cuál ujú, es la evaluación de los riesgos, cuáles son las actividades de control que voy presentando, la información, la comunicación, del monitoreo, ¿no? ujú, Si quiero meter ISO 31000, eso me puede ayudar a estructurar la identificación, ¿no? Cómo identifico el riesgo, el análisis, la valorización y cómo es el tratamiento del mismo, ¿no? Entonces, de esa manera yo combino digamos, ambos niveles, ¿no? Ambos, tanto de COSO, como algo conceptual, como un ISO, ¿no? 31000. Y un quinto nivel es las pruebas. Ya tengo todo listo, entonces tengo que ver cómo hago mis pruebas, ¿no? Tengo un nivel de pruebas de cumplimiento que es básicamente para que yo pueda ratificar el control, ¿no? Si está bien diseñado, si este control realmente se está ejecutando como dice que se hace, si tengo ujú, las evidencias suficientes, ¿no? Para hacerlas, ¿no? Ahora, hay una parte importante acá que es la parte de las pruebas sustantivas, que es donde yo tengo que verificar si realmente ese riesgo se ha materializado o no. Bueno, con estos dos puntos claves, yo puedo identificar bien cómo está funcionando, ¿no? El tema de la auditoría en la parte de mi planificación, ¿no? Por eso ujú, cada componente o cada paso es muy importante, ¿no? Para priorizar riesgos críticos, controles claves, algún tema que tenga un punto regulatorio importante, ¿no? Procesos de ujú, alta materialidad, eh, algún tema que pueda darme algunas señales de pérdidas operativas o señales de fraude, ¿no? ujú. Entonces, ese es un aspecto en los cuales, y siguiendo cada uno de estos pasos, te puede ayudar a tener un proceso de planificación sólido, ¿no? Para poder realizar y ejecutar tu auditoría. Qué interesante. Fernando, ¿y las organizaciones suelen tener una matriz de riesgos predefinida? ¿Cómo abordan la situación cuando en pleno trabajo de campo o de esos niveles que nos mencionabas descubren riesgos relevantes que no estaban mapeados por la entidad? Esto ocurre bastante, con mucha frecuencia, ¿no? Debemos entender que una matriz de riesgos no debe entenderse como un documento que ya está cerrado, ¿no? Digamos, como se puede decir, no está escrito en piedra, ¿no? Entonces, es Ujú, algo dinámico. ¿Por qué es algo dinámico? Porque los procesos cambian, ¿no? Evolucionan, los sistemas, la misma regulación cambia, las personas cambian, ¿no? Y también cambian los riesgos, por ende, ¿no? Entonces, si en un trabajo de campo se identifican riesgos relevantes que no han sido mapeados, lo primero es que hay que validarlo técnicamente, ¿no? Entonces, hay que determinar si realmente estamos frente a un riesgo ujú, o una causa o una deficiencia de control o simplemente es un caso aislado que hemos encontrado en ese momento, ¿no? Entonces, hay algunas premisas que hay que seguir, ¿no? Eh, Tengo que yo poder identificar el evento del riesgo de manera clara. Después tengo que identificar la causa raíz la está originando, ¿no? Tercero, tengo que evaluar el impacto, ¿no? Que está generando, tanto si tiene un impacto financiero, cuál es el impacto operativo, o es un impacto tecnológico, o un impacto o un tema de conducta de mercado, ¿no? Y cuarto y muy importante, tengo que comunicar oportunamente al equipo y al dueño del proceso el nuevo riesgo relevante que estoy identificando. La finalidad es que este riesgo que no está mapeado, que me puede indicar un tema importante respecto a una debilidad en la gestión de riesgo que tiene la entidad, ujú, porque es un riesgo que no está mapeado, ¿no? La entidad no se ha dado cuenta que hay un riesgo que está ahí
purulando, digamos, en el ambiente y nadie está haciendo nada para mitigarlo, ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante levantar la mano, levantar la banderita y precisar que acá hay un hecho que hay que establecer un punto de control, ¿no? Para poder efectuar acción inmediatamente, ¿no? Eh, sí es importante validarlo, eso sí, siempre con el dueño del negocio, ¿no? Comunicarlo Ya. oportunamente. Y un tema importante es no esperar hasta el final de la auditoría para recién comentarlo, revelarlo, ¿no? Sino Ujú. lo puedes revelar en el momento que lo encuentras, ¿no? Porque la comunicación tiene que ser muy fluida con el auditado, ¿no? Con el dueño del proceso, de manera que también les des espacio para que ellos también puedan generar planes de acción y que esto puedan ser ejecutados en el momento, porque si el riesgo, digamos que es un riesgo importante, ¿no? Se necesita tomar acción en el momento, ¿no? Para poder mitigarlo lo más rápido posible. Fernando, te voy a hacer una pregunta que le estoy haciendo a los invitados ya solo por curiosidades. ¿Vos cada cuánto crees que se deberían actualizar los riesgos en una empresa de esa matriz? Mira, nosotros hacemos un repaso de los riesgos al año, ¿no? Ok. En las distintas evaluaciones que hacemos, donde Ujú. nosotros verificamos los procesos más relevantes y y los procesos más importantes y aquellos procesos que nos pide el regulador que tenemos que revisar, ¿no? Ujú. Ahora, entiendo que de acuerdo a al nivel de criticidad de los riesgos, estos deben ser reevaluados o verificados ya sea por auditoría interna, Ujú. en todo caso sería por el área de riesgos, Ujú. con el dueño del negocio, debería ser en forma anual. Si el riesgo es muy crítico, inclusive hasta semestralmente deberían hacerse, ¿no? Porque hay temas que se van presentando día a día, por ejemplo, pues los temas del IA, los temas de ciberseguridad, temas tecnológicos, el avance que tenemos cada día pero evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, tenemos que estar acorde. Una vez escuché que el control tiene que responder, la velocidad del control tiene que ir acorde a la velocidad del riesgo. Entonces, si nuestro control es un control que lo hacemos cada año, pero nuestros riesgos se puede ir cambiando cada minuto, cada segundo, entonces tenemos que responder en esa misma medida, ¿no? Ujú. Entonces, va a depender mucho de nuestros riesgos críticos, los riesgos relevantes que tiene la entidad, ¿no? Entendido. Fernando, ¿y cuentas con formación en metodologías como Scrum? Que me llama la atención que normalmente uno ve estos equipos de metodologías ágiles en equipos de ingeniería, en equipos de desarrollo de software. Sí. ¿Cómo se integra un enfoque de auditoría ágil en los procesos bancarios sin perder la rigurosidad y el cumplimiento normativo que exige el sector? Ok. Eh, no es, digamos, un tema fácil, ¿ya? Porque se podría entender que entrar a un tema de metodología ágil puede hacer Ujú. perder rigurosidad a la propia auditoría, ¿no? En Ujú. cambio, yo lo veo de otra manera, ¿no? Entonces, una auditoría ágil significa eh, ser rápido para auditar, ¿no? Pero sin Ujú. perder la profundidad, ¿no? Entonces, es auditar con un foco, ¿no? Con una comunicación continua, como te comentaba, con el auditado. Ujú. Entonces, hay que entregar, hacer entregables oportunos, tener una capacidad de adaptación, porque en el camino van a haber cambios, van a haber cosas que te van a hacer replantear muchas cosas. Y la agilidad tiene que convivir con la rigurosidad, la evidencia, la trazabilidad y el cumplimiento normativo, que es muy importante a lo que está amarrado sobre todo la banca, ¿no? Entonces, es una forma de gestionar mejor el trabajo de auditoría, ¿no? Ujú. No es una excusa para reducir calidad, ¿no? Ujú. Entonces, se puede aplicar dividiendo la auditoría en bloques o sprints, como se llama, ¿no? Por ejemplo, en una evaluación de cobranzas, para Ujú. seguir el ejemplo que estoy tomando desde el inicio, ¿no? Ujú. Un sprint puede enfocarse en una cobranza preventiva, otro en cobranza judicial, otro en cartera castigada, otro en Ujú. reportes y otro en indicadores, ¿no? Entonces, Ujú. internamente voy a tener varios entregables, ¿no? Para poder ir cerrando las etapas, ¿no? Ir Ya. comunicando cada uno de los resultados al auditado, ¿no? De manera que cuando termino la auditoría, yo ya comuniqué la mayoría de los hechos y situaciones que yo fui encontrando, ¿no? Ujú. Entonces, eh, hay varios temas que son regulatorios, de riesgo alto, controles claves, ¿no? Entonces, que requieren una comunicación frecuente con el auditado, ¿no? Hay que tener reuniones cortas, validación de entendimientos, que eso es muy importante, discusiones tempranas de hallazgos, ¿no? Y vamos cerrando progresivamente, ¿no? Los temas con el propio auditado, ¿no? Ujú. Entonces,
El único cuidado que debemos de tener acá es no perder la independencia, la objetividad, ¿no? Tener Ujú, un debido cuidado profesional y tener siempre una evidencia suficiente de lo que estamos realizando y de nuestros análisis y nuestras respuestas, ¿no? Y una supervisión adecuada, ¿no? Ese, digamos, que es el mensaje, ¿no? No es auditar menos, una auditoría ágil, sino es auditar mejor, con un mayor foco y una comunicación más oportuna. me queda la curiosidad, bueno, en Scrum están algo que se llaman las ceremonias y está, es decir, que por cada sprint igual hacen planning, daily, retrospectiva o no, o eso no se, o no se traduce así. Lo que pasa es que esto tiene que ser rápido, o sea, porque el tema tiene que ir bien focalizado a lo que yo busco, ¿no? Para eso tengo que tener una muy buena planificación, ¿no? Para saber dónde voy a apuntar y cuáles van a ser mis puntos de foco, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros hemos hecho ya varias auditorías referente a este tema y el tema de la comunicación es un punto que genera mucho valor, ¿no? Con el auditado, ¿no? Porque le permite eh, modificar y darse cuenta de los temas que vamos identificando y darse cuenta del valor que está generando cada uno de estos puntos en las auditorías que estamos realizando, ¿no? Eh, a veces no es fácil, a veces sí tiene su punto de complejidad ujú, y no siempre he podido realizar auditorías ágiles como hubiera querido, ¿no? ujú. Entonces, es un tema, pues, de ir modificando, ir replanteando, ir mejorando paso a paso, ¿no? Fernando, y auditar procesos implica intervenir directamente en la rutina diaria de las áreas operativas. ¿Cómo abordan la resistencia al cambio o la fricción con los dueños del proceso para lograr que vean la auditoría como un ejercicio colaborativo? Ok, bueno, primero hay que entender que la resistencia es natural, ¿no? O sea, nadie se siente cómodo cuando alguien realiza su trabajo, ¿no? Especialmente en áreas operativas que tienen una alta carga diaria, ¿no? Presión por los resultados, por las metas. Hay Ujú, unas inclusive que dedican atención al cliente, que tienen ujú, cierres regulatorios que hacer. Entonces, hay un tema ahí que trabajar, ¿no? Entonces, primero hay que cambiar la forma en que se comunica la auditoría, ¿no? La auditoría interna debe presentarse, digamos, como un equipo que no llega a buscar culpables, ojo, ujú, sino como una función que busca a entender el proceso, ¿no? Y en base a eso identificar riesgos y contribuir a que el proceso sea más sólido, eso es lo que tienen que entender. Nosotros tenemos que introducir al auditado de que nosotros venimos a entender cómo es que ellos manejan, cómo es que ellos trabajan su día a día, ¿no? Comprender, ¿no? Entonces, ujú, el conocimiento es muy importante, ¿no? Porque el dueño del negocio es una pieza clave acá, ¿no? De los aspectos o los puntos que nos puede dar para limitar la auditoría, ¿no? Entonces, con ese punto del dueño del proceso, ¿no? Más los aportes de metodología que da el auditor, su independencia y la visión de riesgos, es que se puede realizar una auditoría, ¿no? Hay que combinar estos tres factores, ¿no? Entonces, es importante también que precisar que la auditoría no solamente te va a comunicar fallas, ¿no? Sino que también si dentro del proceso se pueden ver algunos aspectos relevantes, hay buenos controles, buenos indicadores útiles, eficientes. También hay que reconocer eso dentro de la propia auditoría como el auditado, ¿no? Para que ujú, se construya una suerte de confianza, ¿no? Entre ambos, ¿no? Entonces hay un reforzamiento, la propia Nubai indica un reforzamiento ético, ¿no? Un profesionalismo y una comunicación que se debe presentar en la auditoría, que es una auditoría colaborativa, pero ujú, no por ende debe ser una auditoría complaciente, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, hay que escuchar al auditado, hay que entender el proceso ujú, y construir sobre todo recomendaciones viables, ujú, porque tú puedes establecer una recomendación y pueden ujú, pasar años de años hasta que el auditado no la implemente. ¿Por qué? Porque en su momento fue una recomendación que no podía ser ejecutada por un tema técnico, carga operativa, etcétera, y no se midió adecuadamente con el dueño del proceso. ujú. Entonces, una recomendación viable me permite generar valor, ¿no? Para el auditado, ¿no? Siempre, sobre todo, preservando la independencia, la Claro. objetividad y el juicio profesional, ¿no? Que debe tener el auditado. Me gusta esa línea de colaborativa, pero no complaciente. Una cosa
es que el control exista documentado y otra muy distinta es que funcione. Me imagino que te has enfrentado también a ese escenario. ¿Qué metodología aplican para verificar que un control sea verdaderamente efectivo en la práctica? Ok, a ver, hay que entender primero que un control no garantiza su efectividad, ¿no? Un Ujú, control puede estar en el procedimiento, puede tener un responsable asignado, puede generar evidencia y aún así puede ser débil y no mitigar la causa del riesgo. Hay dos aspectos que debemos de separar acá, ¿no? Primero, el diseño y la efectividad. ujú, El diseño se pregunta pues si el control está bien, si está bien concebido, si está bien diseñado, ¿no? Si mitiga la causa del riesgo. Eso es muy importante, ¿no? Si no ujú, identificamos bien la causa que origina el riesgo, entonces ¿cómo genero el control? ¿No? claro. Si tiene un responsable, si hay una frecuencia definida, si hay criterios de excepción, qué evidencia me deja el control, ¿no? Si hay supervisión, si hay una adecuada segregación de funciones, ¿no? Esa es por la primera parte, ¿no? La parte de mi diseño, ¿no? Después, cuando yo evalúo la efectividad operativa o la efectividad del control, eh, durante un periodo auditado puedo hacer pruebas de cumplimiento, ¿no? Para verificar las evidencias, la fecha, los responsables, las aprobaciones, un seguimiento de las excepciones y las acciones correctivas que puedan generarse si es que se generan reprocesos. Ujú, Después se aplican pruebas sustantivas, ¿no? Que pueden darse con una analítica de datos. Una prueba sustantiva me permite ver si el riesgo se ha materializado, ¿no? La analítica me permite analizar universos completos o identificar patrones, ¿no? Operaciones fuera de patrón, aprobaciones concentradas, cambios manuales, registros de sustento, ¿no? ujú, Entonces, bajo las NOGAI, digamos, la conclusión de auditoría debe estar sustentada en información suficiente, ujú, confiable, información relevante y útil, ¿no? Por eso no basta solamente con verificar que el control exista, ¿no? Debemos ujú. probar su diseño, su implementación, que sea efectivo, y además verificar si el riesgo se ha materializado, ¿no? Entonces hay una regla práctica para esto, ¿no? Que el control efectivo debe estar diseñado contra la causa del riesgo, que es lo que comentaba al inicio, ¿no? Debe Ujú, ejecutarse oportunamente, debe ujú. dejar evidencia suficiente y debe tener un responsable claro, ¿no? Y generar acción cuando detecta una desviación. Ya me queda ya una duda conceptual y metodológica, pero yo también puedo tener controles, no sé, para mitigar el impacto de ¿Mm? la consecuencia. Sí, claro. Ok. O sea, no solo a las causas, entendí que era solo a las causas. Lo que pasa es que yo tengo un riesgo, ¿no? Y hay una causa que hace que ese riesgo se presente, ¿no? Ujú, Entonces, el control tiene que atacar la causa que está ocasionando que ese riesgo se presente, ¿no? En esa sí, línea. sí, es mejor prevenir que curar, pero pues si pasa, igual también es válido tener los otros controles. Claro, lo ideal es que eh, el auditado haga el ejercicio de identificar la causa que está originando ese riesgo, ¿no? Para Ah, poder establecer un control que sea mucho más eficiente, ¿no? Y efectivo, ¿no? Y ujú. no genere que el riesgo se presente. Fernando, ¿cómo manejar no sé, el concepto de apetito de riesgo? Porque puede que haya puede que ustedes digan, ve, esto no debería pasar o no deberíamos permitir esto o aquello. Y la empresa te dice, no, pero eso está dentro del apetito de riesgo y lo queremos hacer o no tenemos problema en que eso pase. O sea, ¿cómo son ese tipo de conversaciones? A ver, el director de por sí ya estipula un apetito de riesgo, ¿no? Y por consiguiente, todo lo que está por encima de ese apetito tendría que tener un plan de acción y un control para poder mitigarlo en el corto, mediano plazo, ¿no? Dependiendo del nivel de riesgo que presente ese proceso o esa acción, ¿no? Ujú, Entonces, hay situaciones que se presentan cuando, digamos, estoy dentro de mi apetito de riesgo, ¿no? ujú, Y el auditado de por sí piensa de que no debe hacer nada porque ya ya, estoy dentro del apetito de riesgo, ¿no? Entonces, ujú, muchas veces, y eso ha pasado, hay eventos en los cuales si tú no haces nada, en el tiempo eso puede generarse o puede incrementar el nivel de riesgo que tiene inicialmente, ¿no? ujú. Entonces siempre es bueno tener alguna especie de monitoreo sobre estos eventos para ver en el momento en que estos puedan aumentar el nivel de operaciones o tener algún otro tipo de factores que impliquen que esto pueda replantearse su nivel de riesgo
dentro del apetito de riesgo que estábamos comentando, que es un poco en línea lo comentabas al inicio, ¿no? Que Ujú, cuántas veces tendría que verificar o ver mi mapa de riesgos, ¿no? ujú. Entonces también es bueno verificar aquellos riesgos bajos que tengo en la entidad, ¿no? Porque puedan ser que alguno de ellos ya esté evolucionando y precisamente porque no estoy poniendo ningún parche, nada que haga que esto no siga creciendo, ¿no? Interesante, Fernando. Y en el sector bancario es fácil caer en el exceso de controles. ¿Cómo Ujú. encontrar el equilibrio entre la solidez del control y la agilidad que requiere el negocio? A ver, exactamente como tú dices, sí es una tentación, ¿no? O sea, es responder a cada problema con un control, ¿no? O sea, es ponernos como muy burocráticos, ¿no? En el tema del control, ¿no? Eh, Más reprocesos, eso implica más fatiga operativa, Ujú, menos claridad sobre los controles que son más importantes, ¿no? ujú, Entonces, primero hay que distinguir cuáles son los controles claves de los controles secundarios. Hay que hacer una separación, ¿no? ¿Cuáles son los controles que sí o sí debo yo establecer o tener definidos dentro de mi entidad, ¿no? Que son mis controles claves, ¿no? Son los controles que pueden mitigar un riesgo crítico, un riesgo regulatorio, un riesgo financiero, un riesgo operativo, un riesgo reputacional, ¿no? Esos controles deben ser robustos, tienen que estar documentados, tienen que ser monitoreados, tienen que ser probados, ¿no? Eh, con ese, dependiendo del nivel de importancia, ¿no? Y hay un tema así importante, hay muchas veces y no nos damos cuenta, comenzamos a duplicar controles. Entonces, hay que mapearlos y darnos cuenta qué controles duplicados tenemos en ese momento, ¿no? ujú, Entonces, hay revisiones que se tienen que hacer, ¿no? Porque no por el hecho que tenga dobles controles implica tener la seguridad de que no va a pasar algo, ¿no? Porque ya estoy haciendo un control del control del control, ¿no? Entonces, ujú, hay que mapearlo adecuadamente, ¿no? El otro tema que sí es importante y va en línea con lo que viene actualmente es tratar de automatizar cuanto sea posible, ¿no? Entonces, los controles automáticos, validaciones sistemáticas, alertas, bloqueos, reportes de excepciones y analítica deben ser fundamentales, ¿no? Para evitar caer en el tema del controlismo, ¿no? ujú, Controlar todo, ¿no? Entonces, mientras la empresa esté más orientada a buscar automatizar sus controles, esto puede generar mayor eficiencia, ¿no? ujú, Ahora, hay un tema importante en COSO que dice, ¿no? Que el control interno no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, en el medio de alcanzar los objetivos, hay operaciones eficientes, ¿no? Información confiable y cumplimiento normativo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Al momento de estipular o establecer controles, ¿no? Entonces, no se trata de cuántos controles tenemos, ¿no? Sino cuántos controles son correctos para los riesgos relevantes que tiene la organización. También le hago esta pregunta ya últimamente a los invitados y es cómo conciliar la idea de que muchas veces, bueno, esto pasa más con las áreas de riesgo, no sé si tanto con con las de auditoría, que es el área que dice que no, cuidado, Ujú. y de alguna manera el negocio quiere crecer y avanzar y comercial quiere crecer y avanzar. Entonces, ¿cómo conciliar esas áreas de esa segunda línea de riesgo, la tercera línea de auditoría, con no frenar el crecimiento del negocio, sino por el contrario, habilitar a que el negocio crezca? ¿Cuál es tu postura? Sí, sí, es un tema importante porque muchas veces se prima el crecimiento, ¿no? El cumplimiento de metas sin ver el riesgo que yo estoy asumiendo, ¿no? Entonces, hay unos pilares importantes que en algún momento lo vi como unos principios que cada tema de crecimiento tiene que estar relacionado o correlacionado al riesgo que el cual yo estoy involucrado o asumiendo, ¿no? Entonces, de tal manera que yo pueda poner, no decirte que no, sino ponerte condiciones o ponerte una serie de lineamientos que debes de cumplir para yo poder darte eso que tú buscas, ¿no? Por ejemplo, colocación de tarjetas, digamos, que para colocar una tarjeta yo poderte dar algún tipo de recompensa o un incentivo,
tienes que cumplir una serie de lineamientos, ¿no? Por ejemplo, no solamente es colocarte la tarjeta, sino que la tarjeta esté activa y que la persona que haya hecho compras no presente atrasos durante tanta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, con eso yo más seguro de que la persona que ha colocado las tarjetas de crédito, digamos, no la haya colocado en manera indiscriminada, sin medir el riesgo de que sea una persona a la cual yo le coloco la tarjeta, compre y nunca me va a pagar, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya va con un tema de incentivo, ¿no? Entonces haces que la persona también esté en línea. Ok, yo voy a colocar la tarjeta porque eso me pide la meta, pero tengo que resguardar que esto no genere algún tema de riesgo, algún tema de morosidad, a un tema pues de que más adelante genera algún problema para la empresa. Ese, digamos, los aspectos, ¿no? Hay que tener lineamientos, no trabar a la gestión, sino establecerle lineamientos para que esto vaya de forma segura y que no genere un tema en el cual la empresa después tenga problemas, que más es lo que está perdiendo que lo que ha ganado por generar esa, digamos, ese boom de ventas, digamos, que pueda darse, ¿no? Fernando, y para cerrar y siguiendo la línea de la pregunta anterior y lo que nos acabas de responder, ¿cuál dirías que es el factor clave para que un área de auditoría interna deje de percibirse como un evaluador posterior y se convierta en un aliado estratégico de la organización? Ahora lo que se pide, bajo tema, pues igual, sigo dictando las no hay, es que el auditor sea un aliado estratégico, ¿sí? La auditoría debe entender al negocio, debe anticipar el riesgo. Importante comunicar con claridad, ¿no? Y formular recomendaciones viables, ¿no? No basta con decir que algo está mal, ¿no? Hay que explicar por qué ocurre. Importante, la causa, ¿no? O sea, ¿por qué he encontrado esto? ¿Qué causa? ¿Qué lo originó? Entonces, para que el que recibe entienda cuál es la problemática, ¿no? Cuál es el impacto que tiene, ¿no? Y cómo se puede corregir esto de manera sostenible, ¿no? Entonces, la auditoría moderna debe estar conectada con la estrategia del negocio, eso es importante, ¿no? Conocer los riesgos emergentes que puedan presentarse. Ahora, sobre todo la transformación digital que está ahora en boga, ¿no? La ciberseguridad, la parte regulatoria, que es la conducta de mercado, la conducta, la ética, la parte de cumplimiento normativo. Entonces, se refuerza bastante, ¿no? Que la auditoría no debe ser vista solamente como una función de revisión posterior, ¿no? Es una función que contribuye a crear, proteger y sostener valor mediante un aseguramiento, mediante asesorías, mediante una visión prospectiva y una evaluación objetiva, ¿no? Del gobierno, de la gestión de riesgos y los controles, ¿no? Entonces hay que hacer un aliado estratégico, ¿no? La auditoría debe tener un mandato claro, ¿no? De independencia real, tiene que tener acceso al directorio, a la alta dirección y una estrategia de auditoría alineada con los riesgos relevantes de la organización. Ujú. Me gusta esa línea de crear, sostener, no, proteger y sostener valor. Ajá, Buena. así es. Fernando, muchas gracias por esta conversación, gracias por ilustrar un poquito de qué va la auditoría de procesos. Espero pues que nuestra audiencia también haya disfrutado y aprendido del episodio contigo. Por favor, si tienen más preguntas o quieran profundizar en este o otros temas de auditoría de GRC, déjenlos en los comentarios, suscríbanse, sea que nos escuchen desde YouTube o desde cualquier plataforma de podcast como Spotify o Apple Podcast. Y nos vemos los miércoles cada 2 semanas con un nuevo episodio con un experto como Fernando de cualquier lugar de Latinoamérica. Fernando, muchas gracias.